hemos tenido, perdón, la suerte de que por acá, por este programa, pasaron casi todo ese gabinete ya, o sea, casi todos esos gabinetes. Y hoy está con nosotros Rafael Bielsa. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, muchas gracias. No, gracias a vos por venir al programa. Y la Te primera, entiendo mucho lo que te pasó porque es lo mismo que le pasa a uno con la gente a la que escucha o ve por televisión. ujú, Se la cruza por la calle y uno se cree que es un primo. claro, Y en claro, realidad no es, ¿qué claro, tal? ¿Cómo estás? claro, claro, ¿No? claro, claro, claro. Y pasa mucho con gente que uno valora y que considera en algunos tiempos muy necesaria. Los otros días yo pensaba cómo cuando la política ha tenido un desarrollo, como en tu caso, que viene de familia, que has acostumbrado, te acostumbraron a pensar a vos, vos acostumbraste a pensar a tus hijos y a tu entorno y a tu gente. ¿Cómo se hace política con gente que no piensa y que tira cualquier disparate y eso va y impacta en los medios o en las redes sociales? ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Qué es lo que estás viendo de la discusión política? Esto es como cuando algunos amigos nuestros nos decían, pero estás pegando abajo el cinturón, o sea, fuera de las normas, del rango de lo que permite la democracia. Bueno, en primer lugar se piensa. Esto no hay que dejar de hacerlo nunca. Se piensa desde los valores que uno tiene, desde los accesos a la cultura que uno tiene, se piensa. Y luego se trata de que la política tenga más valor que nunca, porque Ujú, no hay, la especie humana no ha generado otro mecanismo con una cierta estabilidad, con un cierto equilibrio como la política y las instituciones que han surgido de la política de mejor entidad. Entonces hay que trabajar sobre lo que se tiene. Y en tercer lugar, afortunadamente, porque no todos los chicos piensan igual. Los míos, los dos mayores, a los que no enseñé a pensar, gracias a Dios, que arrancaron por su propio lado. Mi hijo mayor es abogado, yo hice lo imposible para que no fuera y es abogado. Y ujú. después se dedicó a otra cosa, pero en primer lugar me contradijo, cosa que agradezco. Y bueno, hay chicos que son de una manera y chicos que son de otra. Entonces me parece que a los que son de una manera que uno considera valiosa, lo que hay que hacer es tratar de que tengan un espacio donde externalizar sus convicciones, ¿no? Ujú. Porque algo tenemos que ver con lo malo que nos pasó. Bastante tenemos que ver. Ujú. Creo que hicimos muchas cosas mal y me parece que es tan malo, tan tremendo, tan doloroso lo que nos está pasando que es como que nos enmudece a pensar y a exteriorizar qué no hicimos bien. Y eso es algo que hay que pensarlo porque si no nos vamos a volver a equivocar. Ujú. Y además hay otra razón. Si sobre un país, una querida patria, dolorida, cae esto, imagínense quién de nosotros caería de que esto se vaya como nos fuimos nosotros. Ujú. Entonces hay que Claro. tratar, hay que pensar en esas distintas formas del equilibrio, ¿no? Estuviste como embajador en Chile. ¿Cómo es la sociedad chilena con respecto a la Argentina? Porque a veces nos la ponen de modelo, a veces te dicen, no, porque en Chile puede gobernar la derecha o puede gobernar el socialismo y no cambia nada y tienen estabilidad. Y cuando yo voy, la verdad que veo una desigualdad enorme. He ido mucho a Chile, he tenido la posibilidad de estar en varias veces y te quería preguntar, ¿cuál es el costo que paga Chile para que no se mueva nada? Bueno, ni tan calvo ni con dos pelucas, Bien. ni hay que admirarlos de boca abierta y ni tampoco hay que criticarlos por lo que no merecen. Es un país que sufre mucho la naturaleza, le es muy hostil. Ujú. Le es hostil por tsunamis, le es hostil por terremotos, le es hostil por grandes tormentas. Y afortunadamente para Chile la sociedad en los momentos de dolor colectivo se une. Yo creo que nosotros hacemos al revés. Nosotros lo primero que hacemos es buscar un culpable. ¿Quién tiene la culpa de que esto?
No, es la naturaleza. No, no, pero no, allá no. Allá se juntan, se callan, bajan la cabeza y pelean. Entonces eso genera, con una serie de otros elementos, genera una forma virtuosa de ver adversidades. Por ejemplo, Chile es un país, cosa que acá no se sabe, hipermedido. Se mide todo. Cuántas personas fueron, cuántas no fueron, cuánto es el territorio, cuánto no lo es, los ómnibus urbanos, los subterráneos urbanos. Bueno, es una cosa que a mí me fascina, porque creo que es muy difícil opinar si no se puede medir antes. Bueno, Ujú. a punto tal que les confieso, yo sigo escuchando mi radio chilena. Ah, mirá. A Ah, la mira. mañana, Radio Bio Bio, no piensa políticamente como pienso yo, pero tiene muchas cosas que agradezco. Me Ujú, enseña mucho, ujú. aprendo mucho de esa radio. Y también aprendo de que ni hay que admirar ni hay que cuestionar, Te ¿no? volviste más relativo en esos conceptos. Sí, mejor dicho, sé lo que voy a recibir. Ujú, Entonces voy a recibir cosas que no me gustan. Bueno, lo que no me gusta de Radio Bio es su conservadurismo, ujú, pero voy a recibir cosas que me gustan, ujú. como son la gente, lo que dice, lo que opina, una radio muy conectada con él. Ellos le dicen bueno, ahora te voy a decir, este, una manera llaman al oyente, que no es nuestra manera. eh, y todo el tiempo lo están escuchando, son muy respetuosos en el debate público, hacen reportajes muy respetuosos a figuras políticas. A mí me parece que nosotros tenemos una cosa mucho más de acercarlo familiarmente al político. Ujú. Ujú, Los que coinciden con nosotros desde el lado del afecto, los que no coinciden desde el lado de la ofensa. ujú. A mí me parece que está mal eso. El político, el periodista es el periodista, aunque tenga su costado político, pero no es un político semejante que lo está interrogando. Claro. Entonces, la cuestión del respeto no es una pavada. Para mí es una cosa importante, Claro. importante. El respeto por las instituciones. Hay que decir que Chile, que fue un país que el 18 de octubre del 18 este, entró en un tremendo colapso que lo cambió políticamente, colapso que lo llevó a una reforma constitucional, la primera reforma prácticamente materializada por candidatos que antes habían sido figuras del, del choque, no fue aprobada por la gente. Claro. Entonces, tiene virtudes que por ahí nosotros no queremos reconocer o somos impacientes para observar. Argentina es muy argentinocéntrica, ¿no? Sí, claro. Rafael, vos que fuiste de alguna manera un adelantado en términos de tecnología y política, tecnología y derecho, digo, yo tuve el honor y la suerte de poder dirigir Somos colegas. sí, un instituto que vos creaste, que fue ¿cómo se llama? El SAIJ, el Sistema Argentino de Informática Jurídica. ¿Cómo ves la carrera de la dirigencia política respecto de la tecnología? Bueno, siendo la carrera de la tecnología, teniendo la velocidad, teniendo la ausencia de valores que es propia de una velocidad tan jugada, dependiendo en gran medida de dueños que son concentradores de capital financiero, Ujú. además de tecnológico, naturalmente nuestros políticos se han quedado muy atrás. Un poco porque las propias expresiones de la La tecnología, dinámica, digamos. la dinámica los ha echado, y otro poco porque no han querido. No han estudiado. Claro, yo a veces digo, mudarse de procesador de texto es más complicado que mudarse de una casa. Y es tan doloroso como eso, porque uno tiene, todas las herramientas son nuevas, todas las figuras son nuevas. Entonces yo digo, bueno, y es una sola cosita, un procesador de texto,
un archivo de textos. Bueno, imagínense ustedes cuando eso se multiplica con la inteligencia artificial y todo esto se va conversando a medida que uno va creando. Claro, estás arriba de un prototipo Pero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. que va cambiando permanentemente. Y Y lo que, que y que por hoy lo hablaste, general, mañana es viejo. y que por lo general tenés que frenar poco, Sí, porque Claro. va de acelerar esto. sí, Va de acelerar. Entonces, yo lo que digo, me va a ganar, sí. me va a ganar. Ahora, no me voy a dedicar a sentarme al borde del camino. Claro, claro. Voy a tratar de manejar sin freno. Te iba a decir, vos, Y digamos, bueno, en tu caso, además, cuando en los 80 a vos se te ocurrió que había que informatizar, digo, yo he tenido la experiencia, bueno, sabés las cosas que te contaban los muchachos, tenían que backupear lo que hoy haríamos así con el celular y lo tendríamos bajado, se quedaban un fin de semana completo, ¿no? Con las máquinas ahí en Hipólito Yrigoyen, no, sí, en Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre. Con las Bueno, máquinas, se tenían que esto, llevar los colchones para dormir. para tener esa capacidad de memoria y de procesamiento, la que tiene este celular, uso el tuyo porque dejé el Ah, mío. está bien. El lugar tenía 70 metros por Sí, 30 claro. y eran unos equipos enormes, enormes. Y Bueno, la refrigeración de la esos refrigeración, todo. Bueno, eso va a seguir así. Claro, pero la pregunta en esto va a lo siguiente. ¿Hay una posibilidad de ver, o sea, digo, uno puede viajar al Fondo Monetario Internacional con una posición o con otra, digamos? Uno puede ser embajador de Chile con una posición o con otra. ¿No te parece que todo el conjunto de la política, nuestros propios, ajenos, todo, van a estas multinacionales, Google, o hablar con Elon, hablo de todos los gobiernos, no hablo de Milei, sin conocimiento de desarrollo, o sea, decir, digo, ¿cómo pensamos el Estado argentino, cómo pensamos la política, cómo pensamos el impacto que va a tener esto sobre la democracia? Es muy sin- interesante el abordaje. En primer lugar, porque te digo que así como no toda la derecha mundial es la misma, uno puede decir, hay un avance de la derecha en el mundo. Es un error pensar que todos se parecen a Milei. No, claro, Son derechas muy diferentes. Sí, sin sí, duda. Han sido Giorgia Meloni no tiene nada que nada ver que con, ver, nada que nada ver. que ver. Bueno, entonces, tampoco la Le Pen, aunque No, ya ha no, no, perdido, nada. son formas diferentes de ver cosas que la humanidad llama del mismo modo. Y agarran recortes diferentes también. Completamente distintos. Sí, Son otras culturas, otras sí, educaciones, sí, otras historias familiares, otras existencias como hijos de un país o hijas claro, de un claro, país. claro. Bueno, yo digo, lo mismo sucede respecto de cómo se va a tratar con lo que, entre comillas, tiene prestigio por su potencia. Yo en lo personal, mi historia me enseñó que hay algunas formas de acumulación del poder que solo entienden lo que les hace doler, que no entienden ese chupamedismo, la foto, creer Sí. en el poder por Claro, contigüidad, sí, sí, llamar a los líderes internacionales por el apodo, claro. ¿no? Por ejemplo, decir Chiche, Elon, claro, Elon, sí. ¿no? Decirle a Trump, Don. No, bueno, se creen que eso acerca. No, yo creo que eso genera desprecio. Entonces no es que no lo puedo hacer por una convicción, no lo puedo hacer porque me mortifica. Claro. No podría tener esa actitud. Pero además pienso, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña. Gran Bretaña entendió su abandono de su carácter de líder internacional cuando sufrió, cuando Estados Unidos y Rusia le hicieron sufrir en el canal de Suez. Antes no. Y a nosotros nos va bien cuando lo hacemos sufrir. Y nos va mal cuando tenemos esas actitudes como el pacto Forador y Duncan. Ujú. ¿No? Después aparecemos en biografías, borrachos, con las patas para adelante. Bueno, entonces, esto tiene mucho que ver con la forma de hacer política. Si yo trabajé 10 años con Javier Gerardo, 10 años, lo conozco. Y naturalmente me llamó. Ahora, también uno puede decir que no. No está dicho en ningún lado que uno siempre tenga que decir que sí. Por más de que esté la patria, por más de que esté... Porque uno sabe lo que va a pasar. Entonces también me parece que hay una cosa de esta, ¿no? De este orden, de la restricción,
del alejamiento, de la frivolidad, de aceptar que a lo mejor ya pasó el tiempo nuestro. Y ahora viene el tiempo de los chicos, y que hay que ayudar a los chicos, y hay que Claro. escucharlos Sí. y saber qué piensan y qué quieren pensar. Ujú. Bueno, eso. Y ahí, Rafael, le quería preguntar por el uso de la palabra y por el discurso, a propósito de escuchar y a propósito de los nuevos tiempos. ¿Cuál es hoy el rol de los políticos, de los jóvenes, a propósito de la palabra y los discursos que son a veces tan desquiciados en las redes sociales, tan corridos de eje, tan violentos? También es muy tan- interesante la pregunta porque a mí me parece que hay algo en la naturaleza de nuestra patria, algo en nuestro gen argentino que hace que cuando peor nos va, más pensamos. Por eso yo creo que la Argentina es un país que está súper pensado e infraejecutado. Piensen en el 2002. Ese año salieron 20 libros, incluso de personas que después se hicieron odiosas, que pensaban en la Argentina, que reflexionaban sobre la Argentina, extraordinarios. Nunca los habíamos concebido ni consumido en la década de hastío cultural de Menem. Y sin embargo ahí se hicieron. Y ahora a mí me pasa mucho buscando material en internet. Hay mucha cosa maravillosa. Hay tipos que están pensando la Argentina, contando la Argentina, pensando en cómo vamos a hacer después de que esto se termine, que a mí me resultan admirables. Y hay un uso de la palabra para hablar de un colega de ustedes que no es muy conocido, Martín Rodríguez. Sí, Martín, claro. Extraordinario. Pinta limón. Es una cosa de loco. Es de Estudiantes de La Plata. Yo leo a ese muchacho. El dato que tira, el otro lo pone como un Yo leo a intelectual. ese de muchacho. No, sé que es de estudiantes, porque yo también soy fanático. Pero no de estudiantes, de No, Newell, no, pero no, soy Newell. fanático del fútbol. No, es un chiste. No, pero me encanta eso. Martínez. O hay otro pibe que escribe en tiempo ese que termina en AR, el diario, se llama Diario La AR. Cunza. Diario A. La Cunza. Es un extraordinario escritor, con un uso muy delicado, muy sofisticado, muy rico. Tuzón, otro extraordinario escritor. Entonces, yo digo, al fin del día, uno encuentra Bueno, lo puede que pasar como busca. una zaranda. Uno Puede encuentra pasar lo como- que Claro, busca. claro, nos quejamos, pero no buscamos. Que hay que buscar. Acá hay que buscar. Hay que buscar. Lo por que pasa es que supuesto. antes era la norma. Las plumas. Sí, O sea, también es cuando cierto vos- que había menos, ¿eh? Sí, había menos. menos, pero digo, uno podía estar de acuerdo o no de acuerdo con el diario La Nación. Siempre nos ha pasado eso, que digamos, hacíamos ese axioma de, bueno, cuando no sepa, lee La Nación, ponete en contra y ya estás bien, La digamos. brecha. Pero leíamos La Nación. Yo fui suscriptor de La Nación años, los domingos. Y que te daba gusto. Y porque las plumas que había ahí, vos decís, bueno. Claro. Y hoy cuando pones La Nación Más y ves algunos periodistas, vos decís, claro, no perdimos solo nosotros, perdió también la derecha, Yo sus tengo plumas, sus cuadros. Nosotros perdimos mucho, digamos. Yo tengo ¿no? un remedio para eso. Bien, dámelo. La ventaja de carecer de censura es que uno puede elegir no ver. Cuando hay censura, uno no puede elegir ver. Ujú. Y eso es una extraordinaria ventaja. Entonces yo digo, todos esos sujetos que vos mencionás, que yo los conozco, no los miro. Ujú. No los miro. Y La Nación sigue teniendo tipos que me ilustran, Sí, claro. que me enseñan. Son menos. Son menos, Son menos. está bien. Sí, pero Nosotros Pañ- también somos Pañ es ¿Qué un menos. nos tipo- pasó a nosotros? Paña es un Porque- tipo que piensa, digo. Paña es un tipo que escribe de verdad. Claro. Digo, ¿no? Alconadamón, Sí, el claro. tipo se pasa un año estudiando un tema Sí, un difícil, extraterrestre, sí, sí, sí. complejo. Ujú. Entonces, bueno, yo valoro eso. Yo todas esas cosas las valoro. Ujú. Por supuesto, no que yo las valore no quiere decir nada, porque no estoy en el candelero. Ujú. O como diría un amigo mío, no estoy en el candelabro. No estoy en el candelabro. Pero sí practico esa especie
de pequeña y mustia misa diaria. Sabiendo que ibas a venir, hace poquito estaba con un Bielsa y entonces pasa una señora y no sé, me saluda, no se me conocía, presentación y dice, y entonces lo mira a este Bielsa y dice, no hay Bielsa que no sea inteligente. Y sigue caminando la señora. ¿Cómo era, digo, conociendo públicamente a tu hermana, a Marcelo, a vos, ¿se hablaban boludeces en la casa de los Bielsa cuando eran chicos? No era fácil ser pibe en esa familia. Ajá, No era fácil. claro. Yo me imaginaba, Se porque están... hablaban pavadas, por supuesto, porque hablamos pavadas ahora. Sí, Y somos bastante pavos sí, en cosas que uno mira con detalle. No era fácil, era una familia donde había un pater familia, sí, que era mi claro. abuelo, Sí, muy, muy, muy difícil de entender a los demás, poco interés de entender a los demás. Nosotros aceptamos mucho ese juego, por lo tanto queríamos conseguir su afecto, no tanto decirle momentito, no tanto. Pero en ese mismo esquema, mi madre, que era de un pueblo, Morteros, provincia de Córdoba, es un hermoso pueblo donde yo pasé prácticamente mi infancia. claro, ahora entiendo por qué estudias. No, No, fue un chiste, fue un chiste. no, Amo Morteros, yo tengo amigos en Morteros, pero digo, conocés. fue un chiste, soy No, cordobés, lugar pero fue un maravilloso. chiste por esto que algunos dicen, en los pueblos de Córdoba a veces suelen ser aburridos a la siesta, ¿viste? No, Pero no, no, en esas no, infancias es no. un pueblo Sí, maravilloso. sí, sí. Mi madre era de ahí y mi madre era un personaje que existía en esa época. Hoy no sé si existe. A mi vieja le daba orgullo tener origen humilde, Ujú, venir de una familia pobre. ujú. Entonces, había gente en esa época, cuando yo era chico, muchos más pobres que querían parecerse a los ricos, ¿no? Y era muy raro un pobre que dijese, momentito, Yo no, sí. no diga eso porque yo no lo voy a tolerar. Mi vieja era así. Y un día le pegó una parada de chata a mi abuelo. Le dijo, mire, respételo a su hijo. Si no lo respeta como hijo, respételo como esposo mío. Apa. Y eso dijo mi abuelo. ¡Apa! ¡Apa! Y a partir de ahí fue un romance. Mirá, El del suegro con la nuera. ajá. Entonces, se dan las dos cosas. Por un lado, era una familia muy demandante, con una estructura muy exigente, pero por el otro lado, también era una familia que decía, no, 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 vos porque tenés plata, ojo, Claro, a mí hay cosas que no me vas a hacer, o hay Claro. cosas que no te voy a tolerar, claro, ¿no? claro. Bueno, es Entonces, lo que se ve en Marcelo a nivel fútbol, ¿no? O sea, sí, pertenece a la que elite acaba de mundial. demostrar que yo ignoro lo que está pasando. Porque cuando hizo la conferencia de prensa, cuando echaron a sus jugadores, yo dije, me quedé boquiabierto. Dije, esta conferencia va a tener la dimensión de una conferencia de Mao, de Sí, una claro. Sí, conferencia Sí, del Che, sin de una duda. conferencia de Fidel, y no se volvió a hablar del tema. claro. Es notable. Yo no he hecho otra cosa que pensar por qué esa cosa mágica de haberse expresado de esa manera como profesional, como intelectual, como padre de esos chicos que jugaran al fútbol, no se había transformado en una cosa escolar. Claro, Sí. claro, absolutamente. Claro. Absolutamente, tenés razón. Y será porque pasan otras cosas y hay que aprender esas otras cosas. Sí, Claro. pasan intereses en realidad. También, sí, sí, sí. Pasan Bueno, pero intereses la, porque esa conferencia sacudía, como sacudió el gordo Maradona en su momento y demás, sacudía intereses muy importantes, ¿no? Veremos si hacemos con esa conferencia lo que hicimos con frases de Maradona que todavía las citamos. sí, claro, Sí, sí, No, claro. porque Maradona nos ayudó porque nos quisimos dejar ayudar, Ujú. sí, porque lo amábamos. sí, sí. Entonces hay que ver si Marcelo suscita esos sentimientos. Marcelo es un tipo muy amado, muy amado. Sí,
En serio que es un tipo Muy muy amable, querido. muy querido. ¿Sentís eso? ¿Sentís el cariño? Sí, sí. No, no, no de Marcelo, hacia vos, hacia ustedes. No, no, hacia Marcelo lo siento. En Chile era una cosa Increíble. increíble, increíble. Era, ¿Y el reconocimiento hacia vos? no, no, pero ¿Lo sentís? ¿Sentís que tus pares, si vos decís, es el lugar de los chicos, tal vez el nuestro es un lugar más de asesoramiento, más de dejar y escuchar a los otros? mira, yo nunca deseé otra cosa que poder caminar y mirar con afecto a los que tenía ganas de mirar y que me miraran con afecto los que me querían mirar. Y eso me pasa. O sea que estoy más que satisfecho. No quiero más. No Ujú. busco otra cosa que eso. El respeto, el afecto, el acercarse de buenas maneras. Y eso lo tengo. O sea que para mí está bien. Y Marcelo es un ídolo popular. Los ídolos populares se miden de otra Claro, manera. claro. Y mi hermana también en la ciudad creo que le pasa lo que me Sí, pasa a mí. sí, una Mm. querida. Yo Sí, trabajé mucho con ella sí. en los primeros años que fui director del INCAP. Hicimos mucha tarea pedagógica, de política. Incluso se armó un instituto en Santa Fe, bueno, en la provincia, ¿no? Lo inauguramos en Rosario. Sí, además es una mujer reconocida también por esto que vos decís, ¿no? Por decir, momentito, Sí, a sí, mí no sí. me vas a arriar Sí. con manía, ¿no? Eso de la Sí, familia. sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ojo, ojo. Ojo, una Se cosa, animó a yo, decir cosas que le costaron mucho, ¿no? María Eugenia Sí, Sí, tuvo costos políticos muy grandes. se Digo, animó a hay no una hacer cosa en esto cosas. de tu vieja Sí, que es, bueno, recién acabas de decir que Javier te llamó, me acaba de decir, hablamos de la conferencia de Marcelo, el costo que pagó tu hermana por decir cosas que, digo, cuando uno paga esos costos, alguien me dijo alguna vez, yo le hablé de pagar costos, me dijo, no, 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 eso no es pagar costos, eso es saber lo que uno vale, que es distinto, digamos, es poner el valor arriba de la mesa, yo no lo estoy pagando un veo más costo. parecido a lo que vos decías. Para mí es como cuando escuchabas, cuando cuando se escuchaban cantos eh, celestiales y uno tenía que atarse al palo mayor, ¿no? ujú, Ujú. Uno se ata cuando no quiere dejarse vencer por esos cantos. Entonces me parece que el caso de María Eugenia, más de lo que decía, era lo que no iba a hacer. Ujú. claro. Entonces, en la política es complicado, eso te expulsa. La política, y cuando algunas cosas que te las vienen explicando De a eh, poquito. de a poquito. Pero un No, momento dado llega la sí, vos grande. Y no hay, sabés cómo te Claro. quiere fulano de Sí, tal. claro, No, claro, es muy claro, importante ese afecto. claro. Che, me pide que te diga tal. No, Te tienen la cabeza, pero también te tienen el corazón, te dicen, ¿no? A exacto, mí me dijeron exacto. una vez eso. Entonces yo que me lo necesito. pida él. Exactamente. Sí, no, pero lo que pasa es que a veces te lo pide. Sí, En claro. el caso de María Eugenia, ella te dice que no. Te lo dice a vos. A veces te dice ella, yo voy a ir a hablar. Ujú. Va a hablar y le dice que no. Claro. Entonces, no sé, no son cosas que tengan demasiado rédito porque ni hacen escuela a nivel popular, a nivel colectivo, ni tampoco hacen que te vaya bien en la vida, porque no es que seamos triunfadores, Marcelo lo es más, Ujú. porque es una actividad que, como tiene mucho riesgo, tiene mucho rédito, pero por eso yo digo, no, no, no es una escuela, es una manera de no ser de otra manera. No se puede ser distinto. Vos sabés que mi viejo me decía eso. Me llamaba cuando nos mandamos una macana, nosotros somos varios. Y él siempre decía, te llamaba al escritorio y te decía, nosotros no somos así. Claro. Y se murió y no me explicó cómo éramos. ¿Viste? O sea, Eh, sabio. pero el no somos así era marcarte que así no. O sea, no sé, Muy lo bien. otro digo, ¿no? Muy bien, ¿no? Y además te dejaba pensar cómo querías que fueras. Ujú. Cómo quería él que vos eligieras cómo querías ser. Mm. Que es complicado para un padre. Hay que ser muy, muy buen padre para decir, bueno, mi hijo tiene derecho a hacer lo que él quiere, Claro. ¿no? Mm. Y sentirte orgulloso a pesar de que lo que él hace se oponga en algunas cosas. Por ejemplo, yo soy un inútil absoluto para los negocios y para los números.
no sirvo para eso. Ujú. Y mi hijo, el que es abogado, se puso a trabajar en monedas virtuales. Claro. Y después, ahora está trabajando en un sistema de formación Sí, política sí. que Potencia también, argentina. exacto, con mucha tecnología. Y bueno, a mí me parece fantástico, aunque Ujú, yo no pueda entender de criptomonedas. ujú. Me parece fantástico que él No, lo haga. además hijo tuyo es miembro de Épica, Claro. hizo criptoperonismo, o sea, hace un montón de cosas. Te quiero preguntar, vamos a hacer el asado ideal. Vos tenés que formar el asado con 5 ideal, vos y 5 más. ¿Quiénes son esos 5? ¿Con quién te comerías un asado? Y vos dijeras, este es el asado, Vivos y muertos, vivos y muertos. Elegí el que quieras. con Proust, A la mierda. con Marcel Proust, el escritor, con Lawrence Darrell, el escritor. Me quedan todos lejos para traerlo, con No, no, los no, no, no. pasajes. Bueno, O pero sea, por eso te está bien que dije, están muertos, vivo y pero muerto o no, si los vivos. tengo que traer. No, no, hagamos los muertos primero y hacemos los vivos después. Con Néstor, Mirá, a Néstor no dejaría de llevarlo. Con 5 más o conmigo 5. No, 5 5 más. más. Van 3. Sí, van 3. Con alguien de mi familia, Mirá, mi vieja, mirá, era profesora de letras. claro. Estaría bien, Sí, no porque estaría callada. Aunque no. con su humildad seguramente se ocuparía del asado, Sí, sí, sí. ¿no? Y me Por el falta, dar, ¿no? claro, No por el tener, por el dar permanente. dar, Dar. siempre dar, Sí. dar y dar, ¿no? Y, y algún pecador de la derecha literaria, Lugones quizá, Ah, Ajá. Lugones, ¿no? Ajá. Porque era un extraordinario escritor que le tocó la hora de la espada, ujú, Sí. que lo dijo él mismo. ujú, Bueno, pero eso no lo desmerecía. Entonces tenemos que tener uno, sí. ya lo tenemos a Proust. Sí, tenemos que tener uno que tire una diagonal, porque si no, Ese, nos aburrimos. ese pudre todo. Sí, Lo tenemos a Proust, que no era nacional y popular, lo tenemos a él, lo tenemos a Darrell, que vivió sí, una claro. especie de exilio Claro. en Egipto, Alejandría, después el sur de Francia. Y tener una linda mesa, Linda, muy linda linda mesa. mesa. Y Néstor, que se sentó a un sillón como si hubiese vivido ahí. como si Qué hubiera va. sido su lugar natural, ¿no? Bueno, estaba más calentito acá. El del sur de Sí, Onofre, mamita sí. querida. Él llegó acá y Una dijo, vez me esto por lo contó, menos es calefa. que él usaba un aparato, un pedazo de cuero Sí. con 2 ganchos. Enganchaba uno al cinturón y otro al alambrado para que no lo tirara el El viento. viento. Sí. Mirá, Hay Sí, que sí. vivir ahí, ¿eh? claro, hay que vivir, sí, sí, ¿no? Aparte de todos los países fríos le va bien. Yo creo que el frío es un condicionante en la formación de las personas. Hay una gran película noruega que se llama 66, no me acuerdo qué cosa, que empieza, son 2 criminales seriales, Ujú. están en un auto y uno le dice al otro, qué país espantoso. Y el otro dice, ¿sabes qué pasa? Cuando son lindos, les va mal. Mirá California. Claro. Claro. Justo en esa época estaba en quiebra, Sí, no me sí. acuerdo qué. No, no, todos los países de mucho calor. Te tiro alguna gente así para que me dé un ping-pong pues se me termina el programa, pero ¿cómo lo ves a Axel? Me encanta. Lo último que haría sería obstaculizar su tarea. Te No haría pregunté, te pregunté por Axel, no por Máximo. No, sí, por Sí, Axel. sí, 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 por Axel, eso, por Axel eso. Kicillof. Sí, por eso, porque me Sí. dijiste obstaculizar su tarea. No, por eso nunca haría nada relacionado con obstaculizar la tarea de Axel. Sí, El que esté haciendo algo relacionado con obstaculizarla, yo no estaría de no acuerdo. estaría de acuerdo. Está bien. Me parece que está muy sólido, está muy bien formado, que no tiene ningún problema en asumir el riesgo, no tiene ningún problema en apropiarse de las cosas espantosas Ujú. que tiene la política. No hay muchos, no tenemos muchos como él. A mí ¿Lo- me encanta. ¿Lo ves con futuro?
como lo que mejor hacemos es lastimar a los compatriotas, Sí, a lo mejor no tiene tan buen futuro y aparte no le quiero decir que yo lo veo con buen futuro porque capaz que yeta. claro, Pero a mí en lo Claro. personal me encanta. claro. ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Sabes qué me dijeron esta mañana en el desayuno? Milei ya fue, yo no creo eso, y em, el problema no es Milei, el problema somos nosotros, que no hay oposición, que no estamos. ¿Cómo ves eso? Y vos? todo es cierto. Sí. Que menos que Milei ya haya sido, eso sí que no es cierto. Ujú. Y además hay que pensar un poquitito en, bueno, no está más. ¿Y ¿Y qué qué? hacemos? Claro. Claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que vamos a sufrir mucho más. Por supuesto, van a sufrir más los que más sufren, ¿no? Como siempre. Y me parece que la Argentina que sobreviva a una eventualidad no racional, no normal del actual esquema, va a ser una Argentina muy compleja de manejar. Sí. No me hago mucho problema porque, como me dijo una vez Eduardo Duhalde, estábamos hablando de los momentos de crispación de la Argentina y él me dice, yo insistía con el tema del liderazgo, dice, quédese tranquilo, porque sabe qué pasa, cuando hay crisis, el líder aparece. Y revisando la historia es así. Y no está mal, No está no mal. está mal, yo lo No está pensé mal. muchas veces, ¿no? Mm. No está mal. Entonces, Creo que las excepciones son el mayo del 68 y el mayo del 69. Ahí no. Pero ahí creo no. que el resto sí hubo liderazgos espontáneos. ¿Sabes qué? La última. En toda esta carrera, son muchos años de política, cancillería, embajador y un montón de cosas. Bueno, desde lo último que ha Campañas. sido Hizo un par de campañas. campañas, te digo, porque Sí, yo sí. estuve en alguna acá en la ciudad de Buenos Aires. Si alguien te preguntara un hecho por el cual se justifica toda tu carrera política, un hecho El, que vos digas, por esto valió la pena. el no aceptar el acuerdo que se había llegado, siendo síndico general de la Nación, el acuerdo que se había llegado con Siemens por el documento nacional de identidad. Eso fue la cosa Trascendente. la más difícil, pero gracias a eso no tenemos un documento nacional de identidad que nos costará $40 cada uno, Claro. que era lo que iban a costar los que se habían pactado. Y no fue fácil, no fue fácil. Pero eso me parece lo más importante. Ahora, importante, ahora, cuestiones trascendentes hubo muchas. Y le agradezco a Dios, porque es una dicha poder recordar cómo te portaste cuando se trataba de saber de qué madera estabas hecho. Oh, ¡Apa! No. Iba a Gracias. hacer una pregunta más, pero me No, encanta lo con cuento. eso. No, no te- sí. Me encanta con ese cierre. Con Sí. los cierres. Bueno, Los compañeros de la feria peronista muchísimas gracias. te mandan un pingüino Muchas gracias. y bueno y un alfajor que hacen para nosotros, que tiene el sello de la gran estafa. Un gran alfajor. Ya lo veo, Sí, Ya lo veo. ya lo veo. sí, ¿ves? La gran estafa. Ay, que yo lo guardo. La gran estafa va a ser lo que van a hacer mis hijos, los dos más chiquitos, con este alfajor, salvo que lo liquiden. Consigamos Ahí te otro. conseguimos. Consigamos No, otro para que ahí los te pibes no se conseguimos peleen. otro, por Claro, supuesto. para que no se peleen. Rafael Bielsa, gracias. No, Gracias por muchas estar gracias a acá ustedes. Gracias, de y verdad. gracias por la Muchas militancia. gracias a ustedes. Gracias por la militancia.